Es claro, ¿no? Era un partido, era durante la semana aventuramos pues un poquito más importante y más decisivo para nosotros, porque en caso de ganarlo pues cogeríamos a un rival y podríamos dar un saltito a tabla. Entonces pues lógicamente estos 3 puntos pues, nos sirven primero para reafirmar un poco el cambio, el giro que dimos un poco de tendencia la semana pasada, y segundo porque creo que bueno, el trabajo que se está haciendo los jugadores se merecen esta recompensa y por fin ha llegado. ¿Crees que ha sido justo o demasiado premio después de lo visto en el partido? Sinceramente, hombre, yo creo que a lo mejor por dominio territorial, pero yo creo que si bien es cierto, las situaciones de gol más claras se nos generan a nosotros, y sobre todo los últimos 30-35 minutos pues me han creado, creo, una sola ocasión de gol del rival, creo un tiro de Yepes cruzado, es lo máximo que han tenido el rival. Lo que dice muy a las claras es que creo que el segundo tiempo hemos dominado, hemos llevado el partido donde queríamos, los primeros 15 minutos hemos generado 3-4 ocasiones, hemos materializado una, y el resto del partido pues creo que hemos dominado bien al rival. Se confirma que será la recuperación del equipo después del partido del otro día, y después olvidando ya lo que pasó con el Rayo, ¿no? El partido quizás ha sido lo que os ha provocado. Sí, yo creo que lo mencionas, yo creo que sí, lo hemos analizado y es una de las causas. Nos supuso un atacazo de 3 partidos, pues bueno, difíciles, pero sí es verdad que la tendencia es buena, se está entrenando muy bien durante la semana y el domingo lógicamente pues está dando fruto la semana pasada y esta. Yo decía que por encima de todo, sobre todo, es marcar, que lo habéis conseguido, el extranjero, y luego la sensación de seriedad que ha dado tu equipo. Muy serio, muy bien plantado. Sí, teníamos claro un poco el guión que hacer. Hemos conseguido un objetivo que nos planteamos hace mucho tiempo y ya lo dejamos de hacerlo porque parecía que cuanto más lo hacíamos, pues menos capaces éramos. Era encajar gol, y por fin lo hemos conseguido después de 11 jornadas. Y sí es verdad que, bueno, queríamos tener mucha gente, muchos centrocampistas para tener el balón, para jugar y para que sobre todo, pues bueno, Miguel y Ollero pues no se beneficiaran de la dejada de Sabino para empezar a jugar ellos por banda. Ese era nuestro guión de inicio y bueno, yo creo que poco a poco lo hemos ido ajustando y bueno, pues nos ha dado resultado. De cualquier otra manera, si el resultado hubiese sido otro, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero nos ha dado resultado. Teníamos claro que hacer, lo hemos hecho y bueno, nos ha ido bien. Sobre todo la segunda parte, ¿eh? La segunda parte creo que aparte de ser serio, sinceramente creo que hemos jugado 15 minutos muy buenos. O sea, de buen fútbol, muy claro, teniendo el balón, llegando por una banda, por otra, con desmarques buenos y creo que sinceramente es de lo que más contento me voy del partido porque hemos tenido paciencia, con el aire en contra solo se podía jugar por abajo y creo que lo hemos hecho bien. Hemos conseguido solo 15 o 20 minutos, bueno, pues conseguimos eso alargarlo más en el tiempo. Muy bien el cuadrado que han hecho el centro del campo con Fran Stoeten y luego delante Jorge y Patrick. Sí, ya he dicho que era la idea. Ellos lo que generan, lo que mejor hacen es que Sabino venga a descargar y Coteiro o cualquiera de los del centro se beneficie para jugar con Alejos o Yepes. Es una constante y queríamos pues abortarlo un poco desde el inicio, que es cuando porque Sabino no consiga dominar o si lo hacía esa zona de rechace, pues tenerla dominada para que no tuvieran continuidad en el juego y no pusieran el balón en el área, no sea en nuestra banda. Bien, lo hemos conseguido a veces no, pero cuando nos han saltado esa idea, pues sí es verdad que nuestra defensa ha estado muy atenta y bueno, Se está montando la segunda parte de un programa un poco lesionado el portero. Sí, al final de la primera parte tenía una molestia de la doctora golpear y bueno, se generaba una situación ahí un poquito con el área en contra y un central tuviera que ir hasta atrás, hacíamos el equipo muy largo y nos podía causar alguna cosa que no venía bien, pero bueno, creo que el Parra ha entendido bien, ha golpeado el balón muy alto, ha conseguido sacar el equipo y lo hemos podido solventar. Como curiosidad, el campo, ¿qué tenés que decir? ¿Cómo lo has visto? Bien, yo creo que mejor que nos esperábamos. Se esperaba que nosotros tuviéramos el barrio muy pesado. Quizá en algunas zonas de los costados sí se hacía un poquito latente que estaba resbaladizo, algunos jugadores han rebalado, pero por el centro y demás, pues no estaba pesado. Sí, era regular, sí, pero bueno, nosotros también tenemos un grupo que nos quedamos en el estadio y todos jugando por los días. La victoria no te descuelga, ¿no? Que era uno de los temores, ¿no? Perder aquí y dejar llegar a un rival como el Extremadura directo para vosotros a 6 por encima, ¿no? ¿Aprieta otra vez la clasificación? Sí, claro, estamos obligados a ello. Nos vamos un poco de déficit de puntos y estamos obligados a ir cuanto antes pues, a cortar esa distancia y meterte en una zona en la que afronte los partidos con un poquito más de confianza. Pues lo
que nos estaba faltando y ahora poco a poco pues, creo que lo vamos a conseguir.